Pues nada, gracias Alfonso, Miguel Ángel y Aquelín, los miembros de IUCA que me habéis acompañado aquí a Teruel. También gracias a mi compañero Jesús, que lo veo en primera fila, aquí apoyando. Como ha dicho Alfonso, soy profesor de la Facultad de Educación, estoy en el área de didáctica de ciencias sociales y si se han fijado en mi recorrido, pues es variopinto. A lo mejor es por acumulación. Uno cuando va haciendo años va desarrollando sus líneas de interés y muchas veces son dispares. Mi interés hacia el mundo del agua y del patrimonio hidráulico, etcétera, bueno, pues el ser de Tauste, que ha dicho Alfonso, pues el pozo ganadero extraordinario que tiene, también tiene un pozo agrícola extraordinario al cual pertenezco. Mi familia es familia de agricultores y ya saben que Tauste pues tiene un canal homónimo que se llama así porque bueno, pues fue un pueblo que se empeñó en crear un canal del Ebro cuando este tipo de cosas pues eran prácticamente un sueño. Lo que vamos a hacer hoy es un recorrido histórico con un mensaje que quiero que ustedes entiendan. En principio el agua es un bien vital, es limitado. Quisiera que la idea que quedara de esta charla es que no tenemos que ser nuevos ricos con el agua, ese grifo abierto que dejamos o esas piscinas que se desbordan, etcétera. Bueno, pues el intentar contar con el agua como un elemento que ha de ser cuidado, que ha de ser depurado, etcétera. Y pues el acervo cultural que tenemos detrás, patrimonial, de todo lo relacionado con la gestión del agua en una tierra que ha sido siempre muy árida, muy deficiente en agua, pues yo creo que nos puede servir para llegar a esta conclusión. En principio estas dos fotografías no tienen tanta diferencia de años. Tauste tuvo alcantarillado desde hace bastantes décadas, pero pueblos muy cercanos no lo tuvieron hasta prácticamente finales del siglo XX. Yo me acuerdo de Boquiñeni, que está cruzando el río, que está muy amorrado al río, tenía alcantarillado de agua para tomar, pero no para sacar, que era una cuestión que me ha resultado muy curiosa. Entonces, en principio ya saben que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa idea que tenemos de que de aquí al año 2030 íbamos a lograr una serie de objetivos que iban a ayudarnos en la sostenibilidad del mundo, pues bueno, el número 6, sin duda alguna, uno de los principales pues es el tener un agua limpia y un agua saneada, un acceso al agua de todos los colectivos que vivimos en el mundo, etcétera. Desde el punto de vista de la educación, pues bueno, el agua la podemos tratar desde el punto de vista patrimonial, la podemos tratar también desde el punto de vista de las ciencias naturales, etcétera. Yo como profesor de ciencias sociales les puedo decir que Aragón cuenta con numerosas evidencias patrimoniales, pues ahí hemos tenido azudes, molinos, etcétera, muchas fuentes documentales de elementos que han desaparecido, penosamente casi todos en el siglo XX, y también no tenemos solo un patrimonio material relacionado con el agua, tenemos también un patrimonio inmaterial, mucha leyenda, mucha creencia, mucho trato oral relacionado con el agua, que haremos ahora un pequeño recorrido. Bueno, me interesa ese trocín de la canción de la Ronda de Voltaña. Somos un pueblo de agua en un seco país. Nuestro nombre ya saben que responde, nuestro nombre de comunidad, de reino, etcétera, a un río que nace en el Pirineo, el río Aragón, pero no somos un país abundante en agua, ni mucho menos. Sobre todo las zonas de interfluvios, las zonas del Valle del Ebro, más alejadas de lo que es el Pirineo o la Sierra Ibérica,
pues afloran salitres, afloran yesos, etcétera. Son terrenos muy deficientes en agua. Toda esa carga nival, que este año va a ser excelente en el Pirineo, pero que llevamos unos años que no lo era tanto, esa carga nival que sí que tuvo el sistema ibérico hasta hace no tanto, pero que cada vez es menor, pues bueno, digamos que eran las reservas que tenían nuestros ríos. Pero ya saben que estamos en lo que se da a llamar el cambio climático. Estos chupetones de hielo que en cualquier pueblo de Aragón pues los veíamos cuando éramos críos. Ahora si no te vas pues, a pueblos de Teruel, que son ustedes los que tienen la geografía más dura en este aspecto, pues estos Peñarroya de Tastavins, pues esto ahora en el Valle del Ebro, yo lo he visto en Tauste, ahora ni por asomo. Bueno, pues lo que les comentaba, el mapa de Aragón, tiene ese eje axial que es el río Ebro, donde van a parar nuestros afluentes, los nacidos arriba en el Pirineo, en el norte, y los nacidos al sur en la Sierra Ibérica, y sobre todo los interfluvios, las zonas que están entre los afluentes del Ebro, son los que más aridez van a sufrir. El interfluvio entre el Arba y el río Gállego, ese que baja en línea recta hasta Zaragoza, pues sería un interfluvio seco, pero no excesivamente extenso. Ahí se encontraría mi pueblo, el secano de mi pueblo es atroz. Yo pienso que la gente que no se ha dedicado a la agricultura y que ha tratado con los secanos no sabe lo que son, y por supuesto el gran interfluvio que tenemos que tiene esa aridez pues sería ese que existe entre el Gállego y los afluentes del Cinca y el Segre, que desembocan al final de nuestra comunidad. El padre Ebro ha sido el gran río de Aragón, el que tiene detrás de nosotros pues una grandísima importancia incluso identitaria, pero ha sido un río muy difícil de domar, Hay una cuestión también paisajística relacionada con el agua, por supuesto, todo el esfuerzo que ha hecho el hombre, ese esfuerzo antrópico ha creado paisajes distintos. El río Ebro ha sido intratable hasta hace no mucho para intentar recoger el agua pues para usos de gestión de regadíos, etc. No lo eran, en cambio, los afluentes. Este azud, por ejemplo, del Jalón, pues sigue vigente y lleva ahí desde la Edad Media. Por supuesto, son obras que pues han ido renovando, mejorando, etc. La toponimia de Aragón está muy relacionada con elementos relacionados con el agua. Yo mismo vivo en Cuarte de Huerva, y mi padre era de Pradilla de Ebro. Bueno, pues la plana del Aljibe, hay muchísima toponimia, hay mucho rastro de cuestiones relacionadas con el agua. Y un mensaje que yo quiero que les quede es que el agua no ha sido, los ríos no han sido elementos de separación en nuestra tierra. Si se fijan en cualquier comarca de Aragón, ninguna tiene frontera que la haga un río. Siempre esos ríos son abrazados por el colectivo que vive. Este, por ejemplo, es un puente nocito. Los ríos han sido utilizados para otras cosas ajenas a los usos tradicionales de agua de boca, ganadero, agrícola, etc. Por ejemplo, para el transporte de navatas. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para seguir tratando del tema. El hombre en el Neolítico, que hasta entonces había tenido un problema para hacerse con agua de boca pues para él y su familia, en el Neolítico ya saben que hay una grandísima revolución de todo tipo, y una de las cosas que sucede es que el hombre empieza a domesticar animales. Ya no solo necesita agua para sí, sino que necesita para sus ganados. En ese mundo de entre ríos que tenemos, en muchas partes son endorreicos, son terrenos que no sacan el agua ni a barrancos ni a ríos, etcétera, y se quedan ahí encharcados. Bueno, el hombre desde un principio
hace de esas charcas pues balsas, digamos que transforma, las hace más grandes, las limpia, etcétera, para intentar que sus ganados beban en zonas que no están cerca de ríos. Lo que comentaba Alfonso, el pasado ganadero de Tauste, fíjense en este mapa, en la zona de ustedes derecha, podría ser el corte de una naranja y los gajos, esa especie de gajos que van a coincidir en lo que pone que es la balsa de Garcés. La balsa de Garcés. Bueno, esta es la división en lotes de pastos ganaderos en mi pueblo, en Tauste. ¿Y por qué hay esa división tan curiosa? Bueno, porque la rótula de todos esos lotes va a ser la balsa de Garcés, que es una balsa que nunca pierde agua, siempre va a tener, siempre tiene agua, aunque sea el verano más seco, hay una gran acogida de vertientes y de esta manera ningún pastor va a intentar hacerse con el agua de otro lote. Digamos que el agua ha creado muchos conflictos, el agua en Aragón ha creado muchas concordias. Ya saben que somos gente de pactos y los pactos han llegado desde muy pronto. Otro de los cambios del Neolítico pues, es la invención de la cerámica. Con la cerámica, digamos que lo que logra el hombre es tener, en este caso, pues refugio con las tejas, en otros, pues elementos que contengan agua. O sea, el poder tener una tinaja agua en tu casa, eso es una maravilla que nadie sabe. El no tener que ir de continuo a por el agua a un sitio en concreto. Cuando me han preguntado esta mañana de las distintas radios que me han llamado, porque hay que ver el eco que ha tenido esta charla, de lo cual me alegro, pues bueno, todo el mundo me preguntaba por nuestro pasado romano y árabe, porque parece que es el pozo, la idea que tenemos de todo el patrimonio hidráulico naciente que tenemos en nuestra tierra, pero les comentaba que las excavaciones arqueológicas que tenemos en Aragón ya nos sacan cuestiones patrimoniales relacionadas con el agua muy potentes. Por ejemplo, este es el poblado de San Antonio, en Calaceite. Si se fijan en la parte derecha sería el camino que tenemos ahora, que sería el recorrido que hacía la muralla de ese poblado, es un poblado íbero, y justo en medio estaría lo que era la alberca. La alberca. El íbero guardaba dentro de su poblado el punto de agua. O sea, era una cosa absolutamente estratégica y vital tener dentro el agua. Hay que tener en cuenta el gasto por persona que tenían entonces, que tenemos ahora. Esta alberca con los que estamos aquí no nos dura ni medio día. Para el poblado de San Antonio, pues gente que no se lavaría demasiado, que el uso que hacía pues era para beber o cocinar, etcétera, pues bueno, sí que les podría mantener con autonomía mucho tiempo. Lo que les comentaba de las concordias, de los primeros textos escritos que tenemos en Aragón es el bronce de Botorrita, aún con epigrafía anterior a la romana, y lo que se está dirimiendo aquí es un pleito de aguas. Un pleito de aguas que ya ha sido solventado. Una tercera ciudad respecto a otras dos ha sido juez para decir el reparto de aguas que se tiene que considerar racional, pues para que el uso no lleve a violencias, no lleve a injusticias, etc. Con los romanos, pues por supuesto, los romanos cuando llegan a nuestro territorio crean una sociedad distinta a la que había, crean una sociedad urbana, y los romanos tienen muy claro que la calidad de vida va ligada a un acceso al agua no solo para beber, sino también para ocio, etc. Esto que estamos viendo son el acueducto de los Bañales, hay en 5 villas, y el resto más precioso que ha quedado de esta ciudad que ahora se está excavando, pues eso, son las termas extraordinarias. Los romanos eran unos bon vivant, eran grandísimos ingenieros, sistemas de regadío que hicieron ellos en Aragón se siguen manteniendo,
Es una cosa curiosísima, pero también utilizaban el agua pues para saunas, etcétera, que es algo que hemos retomado ahora los modernos, ¿no? Los que vivimos. ¿Cuál es el sentido de Zaragoza en el mundo romano? Bueno, Zaragoza era una ciudad puente, una ciudad puente. ¿El puente de piedra que hay ahora es romano? Pues seguramente no, pero los puntos donde se apoya seguramente eran los mismos que el puente que hicieron los romanos. Si se fijan en todo el recorrido que tiene el Ebro en la península, de donde está Zaragoza hasta la desembocadura no existía ningún puente, y en Zaragoza sí lo había. Eso quiere decir que por ahí va a haber movimiento de personas, de economía, etc. Lo que les comentaba de sistemas de regadío que arrancan con Roma, esta es la presa de Almonacid de la Cuba y en el campo de Belchite, una tierra extraordinariamente árida, y de aquí salen pues la acequia que rega los olivares de Belchite. El papel de punto de acumulación de agua lo perdió esa presa porque se colmató por erosión, pero digamos que mantuvo el papel de azud, de desvío del agua del río Aguavivas hacia la acequia que iba a dar vida a un territorio muy extenso. Belchite ha tenido con esta acequia pues un extraordinario recurso económico. Bueno, ya saben que los historiadores hablamos de Aragón antes de Aragón, pero que Aragón surge en la Edad Media. Surge como elemento de resistencia de grupos cristianos respecto al Islam. El Islam ha tomado toda la península, ha salido hasta Francia. Bueno, desde el Pirineo empiezan a bajar cristianos, pues intentando tomar tierras, pues hacer un tipo de vida que fuera menos dura que la que contaban en los valles pirenaicos. Esto que yo he conocido con 3 lienzos, era una torre, la torre de Santia, está muy cerca de Erla, tenía 3 lienzos cuando yo tenía 20 años, podía haber sido fácilmente restaurada, y ahora está así, bueno, ahora estaba así cuando echamos la foto, no sé exactamente cómo estará. Es una propiedad privada y me temo que va a pasar a ser pues del patrimonio que se va a perder en el siglo XXI, pero de inmediato. La misma forma que tenía esa torre en Rona, pues la tenía la de ya me saldrá. Y bueno, la restauraron y tiene una señora torre, es un pueblo, el pueblo que está cerca de los Bañales, ahora no me acuerdo. La Llana, eso es, disculpen. Bueno, ¿qué es lo que me interesa aquí? El castillo era un castillo pequeño, pero era un castillo de control entre Gea y Huesca, y el punto de agua es una balsa que tiene en el exterior. Esta balsa tendrá cientos de años. Una balsa ya saben que se tiene que limpiar, que alimentar, etc. Y ahora es para uso ganadero, en aquel tiempo sería para otro tipo de usos. El castillo de Peracense, que lo tienen aquí cerca, que es una obra extraordinaria, que a mí me parece el castillo por antonomasia. Bueno, todo el sistema defensivo que en la Edad Media estaba presente en un punto fronterizo, sea contra otros reinos cristianos, sea contra el Islam, ha de tener el agua dentro, como veíamos que tenían los íberos también. Aquí desde el tercer recinto se ve abajo ese aljibe, que ahora verán mejor, con esos arcos góticos que lo cubrían. Y si han visitado Peracense, que está aquí al lado, pues sabrán que hay aljibes relacionados con cada recinto defensivo. ¿De qué manera se alimentaban estos aljibes? Pues bueno, el anterior, este no porque está ya más arriba, pues del agua que iba por el patio de armas. El patio de armas es la zona por donde se mueven caballos, por donde se mueven los soldados, etc. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el agua del aljibe seguramente no sería excesivamente sana casi nunca, casi nunca. El que ahora tengamos alcantarillados, que tengamos unos sistemas de acceso al agua mucho más asépticos, pues nos hace que hayamos olvidado pues todos los problemas intestinales que han tenido nuestros antepasados, que han sido legión, legión.
Otro aljibe extraordinario es el que tienen aquí cerca de la ciudad de Teruel. Son obras que se hacen en ciudades que están muy posicionadas en puntos defensivos. Es para tener un gran almacén de agua. Me choca que dentro del aljibe estás oyendo que aún sigue cayendo agua de donde sea. Es un elemento vivo. Y bueno, miren, esta foto que no me acordaba que la tenía aquí, este es el secano de Tauste. O sea, que cuando oigan que Tauste es muy rico, que tiene un regadío estupendo, pues miren cómo es el secano. Eso que tienen a la derecha es un pozo que tuvo una historia detrás que no les voy a contar porque es un poco morbosa, pero bueno. Otras obras hidráulicas relacionadas con el acercamiento del agua a estas ciudades pues, son los caños. El caño es una excavación, se cree que pudo ser un elemento que trajeron los árabes a España, el intentar buscar una vía de agua en profundidad y una vez localizada, pues hacer esta especie de pasillo hasta sacarlo a la fuente, al aljibe, etc. Este sería el caño de Alcañiz. Y bueno, pues otros ingenios que han tenido los pobladores de nuestra tierra pues han sido, por ejemplo, las norias, que ha sido un elemento muy tradicional en el mundo mediterráneo. O el hacer azudes para desviar el agua, como este de Marbadón en el río Huecha. Lo que les decía, en tiempos que no había excesiva técnica, el Ebro era intratable. De hecho, el canal de Tauste, que nace del Ebro porque el azud está hecho de una de las orillas del extremo a una isla, a la isla de Mosquera. O sea, el cruce del Ebro en aquel tiempo era, ya saben que las crecidas son monstruosas para el invierno y se hubiera llevado todo pues con muy mala suerte, con mala leche, con perdón. Bueno, el agua es un elemento vital, es un elemento relacionado con la religión, es un elemento que todos llevamos en la cabeza cuando se considera que algo tiene que ser purificado. Ya saben que yo creo que aquí que somos todos cristianos, no soy muy practicantes, pero bueno, que todos entramos en el mundo cristiano cuando se nos bautiza. Pero las minorías que vivían en nuestra tierra pues también tenían un uso del agua absolutamente sagrado. No puedes entrar a una mezquita sin hacer tus abluciones y ya saben que el mundo islámico estuvo presente en Aragón, primero gobernando, después como personas que estaban bajo dominio cristiano, después como moriscos, bueno, pues hasta 1600 algo, hasta 1610, todo ese gran recorrido del mundo musulmán en nuestra tierra también deja su impronta. El musulmán dice, la limpieza, la pureza es la mitad de la fe. O sea, que nadie entra a una mezquita sin hacer sus abluciones, sin lavarse. Y la otra minoría que hemos tenido en Aragón, la judía, que en 1492 desapareció, son muy pesados con la limpieza de las manos, etcétera. Cuando había tanto médico relacionado con partos, etcétera, que también atendía a cristianas, pues era porque el grado de supervivencia de los niños que nacían con médicos judíos era mucho mayor, pues casi seguro, porque lleva las manos más limpias que cualquier otro médico cristiano. Bueno, hay una cuestión cultural judía que a mí me gusta mucho y que también seguramente ayudaba a su asepsia, que es que cuando alguien moría en la judería, la familia sacaba los terrizos en los que había agua, las tinajas, etcétera, y las vertía en la calle. Seguramente, si el agua estaba mala y ese señor había muerto de infección, lo que estaban provocando era que el foco de infección lo estaban echando fuera. Pero ellos lo que pensaban es que el ángel exterminador, que había entrado a esa casa y había hecho fruto, matando a esa persona, después se iba a lavar la espada en la tinaja del agua, con lo cual siempre iba a quedar la muerte ahí dentro del domicilio. Elementos patrimoniales muy relacionados con el agua.
Bueno, lo que comentaba, el patrimonio inmaterial muy ligado al agua, las rogativas, las procesiones, las canciones. San Pantaleón lo que estaba haciendo en Magallón era conservar los frutales del pedrisco, que es el trozo de jota que les he puesto. Luego ya saben que tiene una parte muy chula que es pulida magallonera, pero bueno, no puedo perder tiempo. Y este pequeño edificio está en Nocito, si no me equivoco, es un espantatormentas, que a mí me parece un elemento extraordinario. El cura sale aquí y cuando llega una tormenta al pueblo empieza a esconjurar para que se vaya. Y la mala leche popular dice que el cura perfecto es no el que desvía la tormenta, sino el que se la echa al pueblo rival. Entonces, este tipo de cosas a mí me hacen mucha gracia. Siempre que he ido a hablar de agua a algún pueblo de Aragón, siempre me he ido con algo que me contaban los asistentes y que he hecho acopio, que luego he contado yo, ¿no? Bueno, lugares santificados, pues la ermita de la Virgen de la Fuente de Peñarroya Tastamís, justo detrás del chorro del agua. Si ustedes dieran la vuelta al edificio, pues está el altar de la Virgen de la Fuente, como no podía ser de otra manera. Este tipo de surgencias pues han sido santificadas por todos los pueblos. Siempre se piensa que tienen un valor medicinal, etc. Esta ermita me parece de las más bonitas de Aragón. Es una cueva kárstica que hay en Íbides, es la ermita de la Soledad, y está ahí en medio de nada, cerca de un pozo de hielo que luego veremos, y que me parece una preciosidad. Es una forma de santificar un paisaje transformado por el agua, ¿eh? Otras cuestiones que han sido santificadas, pues antiguas obras romanas, como esta presa de Muel, que también ha perdido el sentido de depósito. Mantiene el de Azud, porque las acequias que salen pues se usan pues para riego, ahora mismo para el parque. Había un pequeño molino de piedras de cobalto, porque allí utilizaban el cobalto pues para pintar la cerámica, etc. O sea que aquí hay un elemento romano que ha sido una rótula y ha sido una acumulación de cuestiones tanto prácticas y rentables como religiosas. Aquí se hizo una capilla, otra Virgen de la Fuente, y en nada menos que Goya, pues cuando era jovencico, pintó las pechinas. O sea que tenemos aquí un punto en Aragón en el que se acumula toda la historia nuestra en un mismo sitio. Bueno, he puesto el oficio de nuestros padres porque muchas de estas cosas, por supuesto, han desaparecido. El mundo femenino era el mundo portador de agua, sobre todo las chicas jóvenes de las casas, que se pegaban el rato pues yendo y viniendo con cántaros a las fuentes públicas pues para tener agua de boca, para tener agua para cocinar, etc. ¿Qué es lo que sucedía con las fuentes? Pues que eran puntos de interactuación, de relación social, ¿eh? Las chicas van con los cántaros, los chicos se acercan pues para festejarlas, ¿eh? Esta jota ya saben que tiene una segunda lectura que a veces me han negado, pero yo la veo clara, que es cuida lo que se te rompe, que no volverá a tener solución. Hablan de un cántaro, pero bueno, ustedes mismos. La cerámica, ya comentábamos, es una creación del Neolítico, pero que en Aragón hemos tenido lugares absolutamente dedicados a la cerámica. En Teruel, en la provincia de Teruel ha habido, en la de Zaragoza pues Muel será a lo mejor el lugar más significativo, en la de Huesca Naval. Hemos sido un pueblo muy ceramista, hay mucha arcilla de muy buena calidad y ahora mismo, si se fijan, este tipo de piezas las tenemos de adorno en las casas, cuando tenían un uso absolutamente continuado. Otro oficio desaparecido, gracias a Dios, sería el de las lavanderas. Este es un monumento que hay en lo que era la Balseta, un lugar
que había en Zaragoza que bebía del canal imperial, iban allí todas que lavaban ropa para otros o las que lavaban ropa para la casa. Hay un sistema muy inteligente en Aragón que es cuando tú captas el agua para hacerla llegar al pueblo, o en el pueblo lo tienes fácil y puedes desarrollar este sistema, es crear un punto para tomar agua, que sería la fuente, un punto para abrevar los animales, el abrevadero, y un lavadero. Hay en muchos sitios, pensaba que venían después, luego las vemos. Hay en muchos sitios lo que les comento. Y hablando un día en Lézera, que es de una aridez extrema, es un pueblo que está al lado de Belchite, pero en Lézera no hay acequia que salga de Almonacid de la Cuba. Lézera vive porque tiene un manantial. Me comentaron que aún había un cuarto uso. Dejaban el agua que salía del lavadero, la dejaban decantar y la utilizaban para hacer mini huertos. Que claro, a mí me chocó mucho. Yo me acuerdo de niño que en mi casa hacían con grasas y aceites viejos y tal jabón, digo, y eso no mataba los tomates ni nada. Y me decían, no, salían los tomates estupendos, como eso decantaba. Bueno, pues un cuarto uso en lugares en los que la gestión del agua es extrema. Cosas que me han contado y que me parecen de alucinar. Nos contaban en Robres, que es el sur de la provincia de Huesca, también monegros total, que las abuelas eran las que mantenían bajo llave el cuarto de las tinajas. Bajo llave. O sea, se cogía el agua absolutamente necesaria. Y una pequeña leyenda que me hace mucha gracia es del señor de Candasnos, también por la zona, cerca de Fraga, también, que le salió más a cuenta hacerse una casa con vino, amasando el cemento con vino, que con agua. Bueno, en el Renacimiento hay un cambio tanto en las condiciones sociales como en las condiciones técnicas, y hay muchísimo pueblo, aunque sean pequeñísimos, que logran que las fuentes estén dentro del espacio urbano de esos pueblos. Esta es la que les quería mostrar, que me parece una preciosidad. Esta es una fuente en Chistén, donde está el ciervo. Pues ahí se cogería el agua para los cántaros, y en esto que está lleno de flores, porque había habido no sé qué fiesta, y cuando llegamos nos pareció una preciosidad, pues bueno, era pues donde abrevaban caballerías y vacas. Las ovejas no abrevaban en abrevaderos urbanos. Las ovejas son un animal bastante más resistente y pueden beber en balsas, aguas de no tanta calidad, etc. Otro sistema, fuente, abrevadero, lavadero, imponente en Sofuentes. Esto es una pedanía de esos del Rey Católico, en una zona que fue muy romanizada, y algunos de los sillares que conforman esta puente son claramente romanos porque tienen inscripciones. O sea, y bueno, pues les he puesto la fuente del Tórico, que ustedes saben bastante más que yo de su historia, pero digamos que fue un esfuerzo que se hizo desde todas las localidades, desde las pequeñas ciudades, las grandes, etcétera, por atraer el agua y hacerla surgir como bien público y también como un elemento de ostentación. Como un elemento de ostentación. Miren, señores, qué fuentes tenemos tan preciosas. Por ejemplo, esta de los 8 caños de Calatayud, me parece una preciosidad, cerca de la Puerta de Terrer. Esta de Fonz, por la Ribagorza, que también es muy bonita. Aquí en este pueblo veraneaba el obispo de Lérida y se nota el empaque que tienen las cosas. Y lo que ha ido desapareciendo de los pueblos, que yo vagamente me acuerdo de haber visto en el mío, pero pues bueno, esto no sé si estará aún. Estaban Peñarroya y Atastamis, pues eran abrevaderos urbanos, pequeñas pilas de agua en las que bebían las caballerías pues cuando volvían con el dueño de trabajar. Cambios que tenemos, pues bueno, los abrevaderos ahora se hacen por el monte, pues tanto para ganados como para animales silvestres. En esta zona, esto en el mismo Peñarroya, pues bueno, hay mucha cabra montés, pues aquí beben los animales tanto silvestres como domésticos. Otros usos del agua en Aragón, el hielo.
No piensen que el hielo se utilizaba para conservar alimentos, es también un elemento de ostentación. Los ricos se pueden hacer refrescos con hielo que se compra al encargado, suelen ser obras municipales, pero lo normal del hielo que se vende es para evitar calenturas, para bajar la fiebre, o sea que tiene un uso medicinal. No sé si Teruel tendría algún pozo de hielo. Bueno, pozos de hielo, las neveras, exactamente, neveras o neveros, que se guardaba nieve apisonada, paja, nieve, paja, y de ahí se iban sacando pues hielo durante todo el estío. Este es el pozo de Ibdes, que les he dicho que estaba muy cerca de la ermita de la Soledad, esa de esa cueva kárstica. Bueno, que otro uso se ha dado en Aragón extraordinario pues para mejorar su economía, pues por supuesto agua para el regadío. Este es un pequeño azud en un afluente del Arba, y este es el pozo de Cella, aquí en la provincia de Teruel, que nada más surgir, un pozo extraordinario, ya empieza a ser desviado en acequias. El agua ha sido un elemento absolutamente cambiador del paisaje, y en el caso, por ejemplo, de mi pueblo, el esfuerzo que hicieron nuestros antepasados pues, para sacar un canal del Arba, yo pienso que Tauste no tendría ni la quinta parte de habitantes que tiene ahora si no se hubiera podido reconvertir esa tierra tan poco agradecida. Los esfuerzos que se hicieron, sobre todo locales, bueno, hubo proyectos que hasta el siglo XVIII no medraron porque el Estado se puso detrás, y uno de ellos fue la acequia imperial de Zaragoza, que nacía en Fontellas, en un pueblico de Navarra, y que no acababa de arrancar hasta que Pignatelli y el conde de Aranda pues dicen esto tiene que tirar, y tiró. Pues bueno, el canal imperial bueno, les dejo con las ganas, pero si no, no acabaríamos. El canal imperial cambió para siempre tanto el paisaje como la economía de Zaragoza y de todo el recorrido que hace. Fíjense que el canal imperial nace en principio con un interés comercial, que ahora nos puede resultar curiosísimo, para crear canales, para bajar bienes que suban, que bajen. El canal era navegable, y por medio de estas esclusas se ganaba o se perdía el nivel que era necesario. Ahora nos puede parecer alucinante, pero hasta en el siglo XX, cuando la España de posguerra, en el que no había prácticamente de nada, se estuvieron bajando barcazas de remolacha a las distintas azucareras. O sea que el canal sí que ha tenido ese aspecto. El canal ahora, pues es, por ejemplo, en Zaragoza constituye un corredor verde impresionante, y bueno, pues ya saben, da regadío a un 20.000, creo, 20.000 hectáreas, creo que en Aragón, y unas 4 o 5.000 en Navarra. Otras industrias relacionadas con el agua, bueno, pues la extracción de sal. Esta está muy cerca de Nuévalos, era una salina que aprovechaba un arroyo que era Muerro, era absolutamente salado, y de aquí se extraía sal, que era el gran conservante de la antigüedad. No era el frío industrial como ahora, ni las especias también se utilizaban pues para la carne, pero lo más era la sal. Además de que ya saben que tenemos un uso necesario, los humanos como los ganados, etcétera. Eso Alfonso lo sabe como veterinario, que necesitamos sal. Esas tablas que ven ahí, esto lo que les digo, voy a dar una charla y alguien me dice, ahí va, pues mi abuelo trabajó ahí. Estas tablas son de Sabina, que dicen que es una madera que es incorruptible. Y me comentaban que estas tablas tendrían la tira de años. Esta zona está restaurada, esta parte de aquí más acá está bastante más cochambrosa.
industrias que se han movido con elementos patrimoniales romanos, esos edificios blancos grandes que hay a un lado de la presa de Almonacid de la Cuba, de la presa romana, pues eran molinos harineros, ¿eh? Esta no la dejo porque tiene un preámbulo un poco largo. El molino pasó a ser también un lugar de sociabilidad, ¿eh? Y si se acuerdan, hay muchísima canción que se mete con las molineras y ahora les podría cantar un par, y con gente que va y viene, con el trigo, con la harina, etc. Molinos que se han utilizado en Aragón, pues por ejemplo los de Villafeliche, que se utilizaron para hacer pólvora. Dicen que la Zaragoza que se resistió a los franceses fue porque había habido un retén de pólvora de Villafeliche, seguramente será alguna leyenda urbana, ¿eh? Papel, estas fábricas de papel que hubo por Beceite, por Valderrobres, en el siglo XV en la zona de Villanueva de Gállego, ¿eh? El papel también ha sido una cosa muy relacionada con la industria del agua. Y los saltos que teníamos, pues el salto de la Requijada, muy cerca del monasterio de Piedra, pero fuera del recinto, pues fue una de las primeras saltos de agua aprovechados en la provincia de Zaragoza para hacer electricidad, ¿eh? Y bueno, pues también el agua y la salud, ¿eh? El agua que hemos tenido en Aragón, hay zonas muy beneficiosas en cuanto a la calidad medicinal de sus aguas, por ejemplo, ese triángulo que hay cerca de Calatayud, Alhama, Jaraba, ¿eh? Y bueno, pues pongo aquí el lago de Pallarés, que pasó uno se apellida así, que me parece una preciosidad, saben que es un lago termal. Bueno, lo que les comentaba, ¿cuál sería el mensaje de nuestra conferencia, de este esfuerzo que ha hecho IUCA pues, para que estemos aquí? Pues que tenemos que mantener el agua pues, vigilada, tenemos que hacer un uso inteligente del agua, tenemos que mantener nuestros entornos y nuestros paisajes con un agua depurada y limpia, y por supuesto a partir del siglo XX y ya en el XXI, ya desde instituciones más altas que la estatal, todo esto de la Agenda 2030, etcétera, digamos que son compromisos internacionales, pues abogan por un uso a todas escalas pues racional del agua, pues depósitos, regadíos, depuración de aguas industriales, etcétera. Fíjense, por ejemplo, en la transformación del paisaje en Cinco Villas de la zona, la comarca que pega con Navarra, que incluso se crearon pueblos nuevos, los pueblos de colonización. La transformación que ha hecho el agua ha sido fundamental en según qué zonas. Esta foto me parece a mí muy significativa porque es una obra monumental de los riegos de Bardenas. Eso le llaman la guitarra porque son 6 tubos que hacen la función de sifón para ganar una vaguada. Cada uno de los tubos será tan alto como yo, o sea que entra. Y al lado se mantuvo una balsa para uso ganadero, una balsa que seguramente tendría un recorrido de cientos de años, porque las balsas están donde deben de estar, donde se acumula el agua, etc. Y una de las formas de racionalizar el agua pues seguramente sería el ir transformando regadíos tradicionales en regadíos modernos. Esto sobre todo en las tierras que se han puesto en regadío de última hora, pues sí que ya es común. Y bueno, pues otros usos que forman parte de nuestra calidad de vida y que serían irrenunciables. Pues el agua también, que conforma el paisaje, el agua como ocio, etc. Esto es un punto para recoger agua con helicóptero en el sistema ibérico. Cuando hay incendios, los
los Bambis que llevan los helicópteros. Hay embalses que se utilizan como riego. Este es el San Bartolomé, que está en el término de Gea, que también se utiliza, ya ven, pues para hacer deportes náuticos. Hay muchísimo dinero que se rentabiliza con deportes de este tipo, pues por barrancos pirenaicos, etcétera. También forma parte del mundo del agua. Creo que todo este tipo de cosas tienen que tener un cuidado extraordinario, pues para que nada se nos vaya de madre. Ya saben que el turismo es un elemento que puede acabar siendo muy nefasto para el medio. El mundo de la nieve, que también da bastante dinero, o ha dado a Aragón. Y bueno, pues lo que creo que tenemos que aspirar es a un Aragón con una gestión de agua correcta en un medio que no nos sea tan arisco. Ya ven que la gestión que tenemos detrás forma parte de nuestra herencia, de todos los pueblos que han estado antes que nosotros, un intento de llevar el agua de forma digna a los lugares, y que ahora pues digamos que está en nuestra mano. Antes, donde vivíamos nosotros, pues el río Huerva era una pura cloaca. Hasta me acuerdo que era pequeño y había una canción de La Bullonera y hablaba de la porquería que bajaba por el río. Bueno, pues ahora en donde desemboca el Huerva, en el Ebro, en la zona de Zaragoza, han avistado nutrias, que es un elemento de la fauna que tiene que vivir en un agua muy clara. Y bueno, pues quiero acabar la charla con esa especie de brindis al sol que fue la Expo de Zaragoza, en la que íbamos a pasar a ser un poco el centro del mundo en cuanto a gestión, etcétera, y que en ese mismo momento empezó una crisis y nadie se acordó después de casi nada. Tenemos lo que comentaba Alfonso antes, tenemos 3 monografías. Hizo las fotografías Montse de Vega, yo hice los textos, son 3 ensayos sobre los canales principales de Zaragoza: el más antiguo Tauste, el más imponente Imperial y el más moderno Bardenas. Y fue una propuesta que hicimos a la Expo nosotros. Hombre, señores de la Expo del Agua, ¿qué les parece estos 3 libros que queremos hacer? Y no les pareció bien, que siempre me ha alucinado. Bueno, pues luego la Diputación Provincial nos compró el proyecto y ahí están pues unos libros que yo pienso que son utilizables, Y por lo demás, pues yo pienso que con esto termino. No sé qué hora tenemos. ¿Sí?